Jesús, que Dios me les bendiga a todos los hermanos, hermanas, cristianas, evangélicos alrededor del mundo. Eh, Quiero darles gracias por su eh, fidelidad, eh, por estar siempre pendientes a este ministerio y a la palabra del Señor que siempre estudiamos, eh, para adorar al Señor, para ir por esas almas que no conocen de Dios y para tener siempre una palabra de exhortación, una palabra de consuelo, una palabra de edificación, como dice su palabra. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día. Bendito Padre Celestial, venimos a tu santa presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por este ministerio de fe, Señor, en Cristo Jesús. En tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tu presencia es real en nuestra vida, Señor, aunque no podemos verte. Esperamos tu venida, Señor. Confiamos en tu palabra, confiamos en todas las promesas que nos has dado, Señor, porque tu palabra dice que tú eres fiel y verdadero, Señor, y que tú cumplirás todo lo que has prometido a nuestra vida, Señor, de bendecirnos, de prosperarnos, de ser victoriosos, Señor, más que vencedores por medio de ti, Señor Jesús. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, nos consuele, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos exhorte, Señor, para crecer más en tu conocimiento y para permanecer en estos días de tribulación, de angustia, Señor, de unos países, Señor, a través de tornados, a través de huracanes, a través de terremotos, Señor, en México, Padre, y Puerto Rico, Señor. Te pido que los guardes, que los bendigas, Señor, que les dé fuerza, Señor, que les dé fortaleza en tu palabra, Señor, que dice que aunque la tierra tiemble, Señor, nosotros confiamos en que tú nos guardarás. Da los consuelos, Señor, a los que han perdido un familiar, Señor, Padre, que no se alejen de ti, Señor, que no se enojen contigo, mi Rey, sino que por el contrario, Señor, sepan que tú les amas, Señor, que tú estás siempre pendiente de ellos, Señor, pues tu palabra lo dice que tú estarías con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo, Señor. Entonces, creemos en esa palabra, Señor, creemos que tú eres real, que eres poderoso, Señor, y que tú nunca nos vas a abandonar, Señor, que tú tienes contado, dice tu palabra, hasta lo último de nuestros cabellos, Señor, y que tú tienes cuidado de las aves, Señor, y que tú vistes, Señor, a las flores mejor que Salomón, Señor. Entonces sabemos de que tú tienes cuidado de nosotros y que tú nos das el rúa, el aliento de vida, Señor. Por eso te damos gracias por tu fidelidad, por tu gran amor. En esta tarde, Señor, 25 de septiembre de 2017, Señor, te damos gracias por tu protección en esta hora que llueve mucho, Señor, aquí en El Salvador. Sabemos que tú mandas tu lluvia, Señor, temprana y la tardía, Señor. Y no hay mejor lluvia, Señor, que tu palabra, que tu maná, Señor. Así como tu pueblo se sostuvo en el desierto, Señor, tú tienes poder para sostenernos, Señor. Así como alimentaste a 5,000 personas, a 4,000 personas, sin contar mujeres y niños, Señor, tú tienes poder para sostenernos, Señor, y para darnos alimento y mantenernos secos, mantenernos cobijados, Señor. Padre, te pido, Señor, que guardes a los misioneros, que los sigas usando, que les des palabra, que les des fortaleza y aliento, Señor. Padre, ayúdales en estos momentos de angustia, de tribulación, Señor. Llénalos con tu paz, llénalos con tu amor, llénalos de alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Porque en el mundo, Señor, confían en carros y en caballos, mas nosotros de ti tenemos memoria, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Y donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, allí tú estás, Señor. Y tú también habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Te doy las gracias por tu palabra, por tu conocimiento, Señor. Ayúdanos a alcanzar la plenitud de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartirles el tema libres por la palabra y la sangre del Cordero. En nombre del Padre, el Hijo y la comunión con su Santo Espíritu. Dice la palabra en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Dice el 31. Se titula el capítulo Los hijos de Dios y los esclavos del pecado. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis fieles a mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo:
Os aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no permanece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece a ella para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Esto nos dice la versión Dios habla hoy. La versión NBI nos dice, gloria a Jesús. La versión NBI nos dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ciertamente les aseguro, dice, que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres. Amén. Entonces, Dios nos dice en su palabra que desde el día que le reconocimos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo declaramos con fe, nos quebrantamos, Él puso en nosotros su mente, dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén, porque hemos muerto con Él en el bautismo y resucitados a una nueva vida. O sea, Pablo mismo les decía a los corintios, andemos en vida nueva. Amén. Entonces, los fariseos de hoy en día son esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque rechazan la gracia de Dios, ¿verdad? Todo se fundamenta en la circuncisión, ¿verdad? Se fundamentan en la ley, ¿verdad? En la ley de Moisés, pero se olvidan de la gracia de Dios. Entonces ellos son esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque si uno dice falla en un tan solo mandamiento de la ley, los infringe todos. ¿Y cuál era la pena? Era de muerte. Cristo, cuando vino a morir por nosotros en la cruz, Él abolió la ley, ¿verdad? Hizo un nuevo pacto, y ese pacto es de gracia en su sangre. Amén. Es a través de Cristo Jesús pues que somos perdonados, no por nuestros esfuerzos, no por las obras que hacemos de bondad o de misericordia, sino por la gracia y misericordia, por el amor de que Dios nos tuvo. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, somos salvos por gracia. Amén. Ahora, los frutos dignos de arrepentimiento son esas obras que Dios espera que hagamos, ¿verdad? Porque en Lucas lo dice, de que si nosotros damos un vaso de agua, dice, a uno de sus hijos más pequeños, dice, a mí lo hiciste. Entonces, Dios nos manda a hacer como la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que pasó, dice, un fariseo y lo vio herido por los ladrones, ¿verdad? Y no le ayudó, ¿verdad? Solo de seguro hizo algún comentario, que por descuido o por una mala decisión, pues lo habían asaltado al samaritano, pues, y ahí estaba tirado, ¿va? Y solo le dijo, busca a Dios, ¿va? Entonces, muchos fariseos de hoy en día sí nos dicen, busca a Dios, ¿va? Pero no encontramos una ayuda verdadera, ¿va? Y en Timoteo Pablo le advertía en la palabra de que vendrían tiempos así, ¿va? Hombres amadores de sí mismos, y la iglesia lastimosamente está haciendo eso, ¿va? Que Dios nos ayude para ser fieles y poder ayudar en lo que podamos, ¿va? Porque Dios no nos pide más de lo que podemos hacer, pero si está en nuestras posibilidades hacerlo, déjeme decirle que la palabra nos dice que es pecado. Eh, Así pasó un levita, dice, y lo mismo, ¿va? No le ayudó. Entonces, ¿quién le ayudó? ¿Quién fue el prójimo de ese joven que había sido asaltado y golpeado por los ladrones? Pues un samaritano, gente que no era judía, gente que estaba alejada de los pactos, gente que había mezclado su sangre con gente que no era judía. O sea, los judíos lo rechazaban porque se habían mezclado con cananeos, con eteos, etcétera, con todo el pueblo de ese entonces. Entonces, para ellos eran impuros, no eran descendientes de Abraham. Mas sin embargo, dice Jesús, de que hizo más milagros con gente que no era judía. Amén. Porque dice la misma palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, Juan 1:12, a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es un don de Dios, no por obras para que el hombre se vanagloríe, pues es un regalo de Dios, amén, no por obras. Entonces, las obras sí hay que hacerlas,
porque a Dios le agrada que hagamos misericordia, que hagamos obras de bondad. Ya en Apocalipsis habla de que a su esposa se le ha concedido de lino fino, dice. Y ese lino fino son las buenas obras de los santos, las obras de justicia, dice, de los santos. En Oseas 6 nos dice la palabra, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Sino que hagas justicia, dice, que hagas misericordia y que seas humilde delante de tu Dios. Amén. Entonces, dice el 36, entonces en Juan 8:36, así que si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente. Cristo nos ha hecho libres. Amén. Ahora, ¿qué pasa con la gente de hoy en día que han estudiado teología y que han hecho sus iglesias? Gloria a Dios por ello, pero que no se olviden del Señor de la obra. Amén. Porque Jesús les decía que ¿quién vale más? ¿El dinero del templo o el templo o la obra? ¿No es el que habita en el templo? Aleluya. Es Dios, es nuestro Señor. Él no habita en templos hechos de obra humana, dice. Mas sin embargo, Él se acerca, Él manda a sus ángeles ministradores, dice. ¿Para qué? Para que su presencia esté ahí, para que escuchar las oraciones de su pueblo. Dice la palabra que las oraciones son incienso, dice, son las alabanzas son lo que a Él le agrada escuchar. Entonces los fariseos procuran matar a Jesús dentro de nuestro corazón. Tratan de destruir el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y tratan de destruir el ministerio que Dios nos ha dado a través de la fe. Déjeme decir que usted, hermana que me escucha, Dios le ha entregado un ministerio a usted. Dios tiene un propósito con usted. Usted no nació aquí en este mundo por casualidad. No, usted tiene un propósito y una meta que cumplir. ¿Y cuál es ese propósito? Dice la palabra que nosotros nacimos para alabanza de su gloria, para manifestar sus obras, amén, sus obras, para manifestar que Dios es real, que Dios es poderoso, que Dios es bueno, que Dios es fiel y que vive para siempre, que permanece para siempre, su reino es eterno y que Él viene, que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús bautiza y viene por su iglesia. Entonces, pero Satanás, mire, a través de la gente farisea, procura matar a Jesús dentro de nuestro corazón, procura destruir el testimonio a través de falsos testigos, procuran destruir nuestro ministerio porque ellos se sienten atacados, ¿verdad? Pero nosotros no lo hacemos por competencia, lo hacemos porque amamos a Jesús, lo hacemos porque queremos que la gente conozca de Dios. Amén. También porque ellos pretenden esclavizarnos para hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso nos cierran todas las puertas y levantan falsos testigos que están llenos de mentiras, de demonios con su padre el diablo. Jesús les decía, hipócritas, ustedes son hijos del diablo, vuestro padre, las obras de su padre quieren hacer. En Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los fariseos le decían, nosotros no somos esclavos, somos padres de Abraham, pero Jesús les decía, ustedes son esclavos del pecado, ¿va? Porque practican el pecado, porque no se dan cuenta de que se justifican por la ley, pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Y si ustedes no tienen misericordia de su prójimo, de nada les sirve, ustedes no van a poder ser justificados, porque el que se justifica por la ley debe cumplir toda la ley, y si falla en uno solo, es muerte. Entonces hay un decreto de muerte por no haberla cumplido toda. Más si nosotros le pedimos misericordia a Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra que en Éxodo, cuando Dios habló con Moisés en el Sinaí, le dijo, tendré de misericordia del que quiera tener misericordia. Entonces no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y eso es lo que nosotros debemos pedirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tenga misericordia, que nos honre con su palabra, que nos honre, que Él ve, miren, la palabra dice de que Él ve el corazón, no ve lo que los ojos de los hombres ven, ¿verdad? Él mira el corazón porque el hombre es engañoso, ¿verdad? El hombre lo que ve es el tamaño, ve el cabello rubio, ve los ojos azules, ¿verdad? Todo lo que se ve bien bonito. Satanás dice que se viste como ángel de luz, pero nosotros no, dice que
nosotros, y también el Señor nos ha dado el espíritu de discernimiento, y Dios ve el corazón, Dios ve la humildad. Ajá. No ve el exterior, ve el corazón. Por eso en Proverbio nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Entonces, tenemos que orar mucho porque el espíritu religioso se ha arraigado mucho en las iglesias. No, se han perdido pues de lo que es el camino angosto. ¿Y cuál es ese camino angosto? Es Cristo Jesús. Decía yo, el Señor decía, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Todos los que entran por otra parte son ladrones y salteadores. Entonces, lastimosamente, la iglesia se ha convertido en eso, en ladrones y salteadores. Dice la palabra, cuando Jesús llegó al templo y vio un montón de mercaderes, ¿verdad? También se ha de haber dado cuenta de que habían ahí ladrones. Y les dijo, está escrito, mi casa de oración, casa de oración se ha llamado, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces, dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dice el 5, pues vosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Amén. Entonces nosotros tenemos las primicias, las arras del Espíritu Santo, de la posición adquirida. Amén. Es a través de su gracia, a través de ser justificados por Él, de ser reconciliados por Él, por su sangre preciosa derramada en la cruz, es que nosotros tenemos esa esperanza de vida eterna. Dice el 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Miren qué preciosa esta palabra. Vamos a buscarla en la versión NBI. Gálatas 5:6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice la bendita palabra del Señor. En Cristo Jesús nada vale estar o no circuncidados. Lo que vale, dice, es la fe que actúa mediante el amor. Mire qué precioso. Vamos a la versión Dios habla hoy. Dice, porque si estamos unidos a Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que realmente vale es tener fe y que esa fe nos haga vivir con amor. Gloria a Jesús. Mire, aquí está más claro todavía, ¿verdad? Es el amor de Cristo que nos hace por la fe estar unidos a Él, ¿verdad? Él ha derramado su Santo Espíritu en nosotros, por el cual clamamos Abba Padre, ¿verdad? Y intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén, gloria a Jesús. Entonces, si estamos unidos a Cristo Jesús, dice, de nada vale estar o no circuncidados. Lo que realmente vale es tener fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y que esa fe, dice, nos haga vivir con amor. Porque el Jesús mismo lo dijo. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que se aman unos a otros, en que se respetan, en que se ayudan mutuamente. Y eso el pueblo de Dios lo necesita a gritos hoy en día. Hay que clamar por la unidad, porque muchos han hecho sus denominaciones y hay mucha división, mucho pleito, mucha traba. Se gritan unos a otros, se faltan al respeto, cuando que deberíamos de ser un pueblo unido. Pues la palabra dice que somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la esposa, la amada, la prometida, ¿verdad? Por lo cual deberíamos de estar unidos, ¿verdad? Si tenemos un Cristo de amor, ¿verdad? Y que nos insta a amarnos, por esa razón deberíamos de perdonarnos y de estar unidos. Pero lastimosamente cada quien eh, quiere hacer lo que le viene en gana, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Dice también la palabra en Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Miren, gloria a Jesús. O sea que hoy vivimos la era del Espíritu, ¿verdad? Si alguno no lo sabía, hoy lo sabe. Vivimos la era del Espíritu Santo. Gracias al Consolador, al Paracleto, al Espíritu de verdad, el cual el mundo dice no le conoce ni le recibe.
¿Por qué? Porque solo nosotros que le hemos recibido podemos ver a Cristo Jesús real, hacerlo real en nuestra vida, en nuestro corazón, incluso tener visiones y poder verlo para la gloria del Padre. Amén. Eh, Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, entonces, si tenemos el Espíritu Santo, ya, hay libertad. Si tenemos las arras del Espíritu, vivimos por fe, ya, y esa fe nos hace libres. Esa fe, esa preciosa sangre derramada en la cruz, nos dio libertad, y esa promesa permanece hasta el día que Cristo venga o nos llame a descansar, al reposo. Pablo decía, muertos en Cristo y resucitados a una nueva vida. Pablo decía, eh, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. O sea, si nosotros pues esta carne pereciera, nuestra alma va directo al Padre, va al tercer cielo, así como le dijo al ladrón Jesús en la cruz, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que una vez morimos y estamos en Cristo, permanecemos en Cristo hasta el final, como dice Marcos 13:13, que dice, seréis odiados, aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Vamos al tercer cielo, nuestra alma va al tercer cielo. Entonces, cuando sea la resurrección de los muertos, en Primera Tesalonicenses, cuando sea el rapto de la iglesia, que esperamos y anhelamos, aleluya, Maranata, ven Señor Jesús, la iglesia clama, seremos transformados los que aún vivimos. Si el Señor viniera en este tiempo, dice la palabra que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Miren, rápido, son segundos, como un rayo, dice, como un relámpago que alumbra de un extremo a otro del cielo, del oriente al occidente, dice la palabra. Así será la venida del Señor Jesucristo. Decía G.J. Ávila en Isaías también, hacía mucho referencia a Isaías, donde dice de que tan cierto como el alba sería su venida. Amén. El alba es el amanecer. También dice la palabra en los evangelios de que vendría como ladrón en la noche. Entonces, a la final trompeta. Entonces, como no sabemos el día ni la hora, no sabemos, y hace referencia a estas dos porciones, porque en un lugar del mundo va a ser de día, pero en otro lugar del mundo es de noche. Amén. Entonces, por eso dice de que va a ser tan cierta como el alba, ¿verdad? O como ladrón en la noche. Entonces, nosotros velemos, ¿verdad? No durmamos como los demás, dice la palabra, ¿verdad? Sino velemos y seamos sobrios, dice. Amén. Porque Jesús mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, recibiremos con ellos al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amén, aleluya. Entonces el deseo de Dios que perseveremos, que nos amemos, amén, que nos perdonemos y que no seamos caprichosos, porque eso es lo que pasa hoy en día, ¿va? Todos los pastores quieren hacer su capricho y tener esclavizada a la gente, y Jesús les dijo, no se hagan esclavos de nadie, ¿va? Somos siervos de Dios y cuerpos, partes del cuerpo del Cristo Jesús. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Si tenemos la mente de Cristo, pues nosotros pensamos en las cosas del reino. Evangelizar, traer las almas a Cristo Jesús, así como un día Dios tuvo misericordia y envió un siervo para usarlo y darnos a conocer su palabra, darnos a conocer de que Jesús nos amaba, darnos a conocer de su fidelidad, de su misericordia, de su favor. Amén. Así nosotros por amor, ¿verdad?, nos dio esta comisión, ¿verdad?, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que el que crea y sea bautizado, dice, será salvo. Mas el que no crea, pues ha sido condenado. Eso lo dice Juan también 3, 17, 18 y 19. Entonces, dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Entonces, hay una porción en la palabra donde dice de que ninguno que milita
la obra de Dios se mezcla en las cosas del mundo. Entonces, no es para todos el evangelio, ¿va? Porque Dios nos insta a amarlo por sobre todas las cosas, ¿va? A separarnos totalmente del mundo y vivir solamente para Él, depender totalmente de Él. ¿Va? Es fuerte, es difícil, pero con la fe arraigada en Cristo Jesús, nada es difícil, todo es fácil, podemos descansar en Él, podemos trabajar con fe, con gozo, con esperanza, y esta esperanza no avergüenza. Amén. Dice también la palabra en el Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos capacita, nos guía, nos instruye, nos llena, nos consuela. Amén. Dice Mateo 23:23 al 25. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es eso más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Guías ciegos, dice, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Por qué razón? Santiago hacía referencia a la religión verdadera y les decía, hey, no hagan excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. No traten más a gente que tiene más dinero, ¿va? Y la sientan adelante y al pobre lo sientan en el suelo. No hagan eso. Ay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mira, clara la palabra. Eso estamos viviéndolo alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque así es el ser humano, ¿verdad? Tanto tienes, tanto vales, dice en el mundo, pero en el reino del Señor no es así, ¿verdad? El que sirve, dice, tiene que ser, el que sea más grande en el reino tiene que ser como el que sirve. Amén. Así que el más grande, el mayor, dice, es el que sirve. Así como Cristo vino a servirnos, no a ser servido, ¿verdad? Sino a salvarnos. Amén. Y lavó los pies de los discípulos. Entonces, Dios nos manda a ser así, ¿verdad? Pero hay gente de que se ensaña con los hermanos, ¿va? Cuando uno es humilde, ellos lo que hacen es llenarse más de ánfulas de orgullo, de soberbia, ¿va? Y los tratan mal, ponen más carga como que si fueran faraón, ¿va? Que les ponen a hacer más ladrillo, ¿va? Aunque no haya paja, aunque no haya barro para hacer el ladrillo. Entonces así se han hecho los fariseos de hoy en día, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia y trate con ellos. Ay de vosotros, escribe fariseos hipócritas, dice, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Colosenses 1:12 al 14 nos dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mire, nosotros debemos de esperar, venga lo que venga, vengan vientos, vengan tempestades, nuestra casa está firme en la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Ya? Entonces, tenemos de tener paciencia, tenemos que tener longanimidad, ¿no? Esperar en Él, adorarle, porque en la alabanza está nuestra fortaleza. ¿Ya? Adorémosle. Y si estamos tristes, oremos unos por los otros. Con gozo, dice, dando gracias al Padre Celestial que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mira, gloria a Jesús. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire, gloria a Jesús. Es a través de la sangre de Cristo pues que nos ha reconciliado con el Padre, ¿verdad? Solo Él cumplió la ley, ¿verdad? A cabalidad, ¿verdad? Incluso se hizo pecado por nosotros, dice. Él era puro y sin mancha, ¿verdad? En Él no había pecado, pero Él se hizo pecado por causa nuestra, ¿verdad? Para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad y presentarnos como una iglesia pura y sin mancha delante del Padre. Sigue diciendo en Colosenses 1:21 al 23. Gloria a Jesús. Colosenses 1:21 al 23. Dice la bendita palabra. Vosotros erais antes extranjeros y enemigos de Dios en vuestro corazón por las cosas malas que hacías, pero ahora Cristo os ha reconciliado mediante la muerte que padeció en su cuerpo, y lo hizo para que estéis en su presencia, santos y sin mancha y sin culpa. Para esto
Pero para esto debéis permanecer firmemente fundados en la fe, sin apartaros de la esperanza contenida en el mensaje del Evangelio que oíste. Este es el mensaje que se ha anunciado por todas partes en el mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Miren, gloria a Jesús. Entonces, si permanecemos, dice, firmemente fundados en la fe, sin apartarnos de la esperanza contenida en el mensaje del Evangelio que hemos oído, nada nos podrá separar de su amor. Pablo decía en Romanos 8, en 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Tribulación, angustia, hambre, persecución, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, crea, hermano, hermana, que me escucha, que Dios le ama, que Dios no lo ha abandonado, que Dios está siempre a su lado, que Dios nunca lo va a abandonar, y que y a veces es uno el que pierde la fe, y a veces es el enemigo que le hace dudar para que usted pierda la fe. Pero usted no pierda la fe en Dios, porque Dios le ama. Lo que ha pasado también, como le digo, de que Dios ha endurecido el corazón de la iglesia. Lastimosamente, pues ha perdido el primer amor, ese amor que Cristo nos dejó en nuestro corazón desde el día que le conocimos. Dios nos dejó lo que es el gozo de la salvación. Muchas personas han perdido el gozo de la salvación, y no hay que perderlo. Hay que pedirle, así como David: no apartes de mí de ese tu Santo Espíritu, y crea en mí, oh Dios, dice, un corazón sensible a tu presencia, para que yo pueda compartir tu palabra, para que no quede avergonzado. Dice la palabra que el que él confía no será avergonzado, en Romanos 10:10. No seremos avergonzados. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sus promesas, y porque la va a cumplir. Si Él ha prometido bendecirnos, si Él ha prometido bendecirnos, cuidarnos, sanarnos, usarnos para su gloria. Este es un ministerio de fe. Este ministerio nació de un sueño, nació del deseo que Dios puso en mi corazón. Entonces, este ministerio es real, para la honra y gloria suya, y porque Dios ha permitido que así fuese. Mire, cuando la palabra nos dice de que Él declara las cosas que no son como si fuesen, amén. Entonces, Él puede ver el futuro, conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Y nuestro futuro, hermano, hermana, usted debe de saber que es con Cristo Jesús, ¿va? Ese es el objetivo final, esa es la meta final, ese es nuestro gozo, ¿va? Que al final vamos a estar con Él, ¿va? Sabemos para dónde vamos, ¿va? Sus discípulos decían, Tomás le preguntaba a Jesús: Señor, no sabemos para dónde vas. Y Él les dijo: escuchen, no los dejo solos, les dejo al Consolador, al Paracletos. Y yo no voy a estar lejos, ¿verdad? Yo voy a regresar por ustedes, voy a prepararles lugar. Eso es lo que Dios está haciendo ahorita, preparándonos lugar. Amén. Entonces, Él está allá, sentado a la diestra del Padre, trabajando. Y está en nuestro corazón también, a través del Paracleto, del Espíritu Santo. Amén. Que nos conforta con su palabra, que nos guía, que nos consuela. Amén. Entonces, para esto dice, debéis permanecer fundados, firmes en la fe. Amén. Y no apartarnos de la esperanza, ¿va? La esperanza en Cristo Jesús, la esperanza de vida eterna. Amén. Romanos 8:21 dice: porque la creación misma también será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mira, entonces toda la creación gime, dice, con dolores de parto, porque está sujeta a vanidad, por causa de la desobediencia de un hombre. La tierra fue condenada por el pecado también, y ella sufre muerte también, ¿verdad? Podemos ver que las criaturas mueren también, y ellas no tenían culpa, ¿verdad? Podría decir usted: bueno, ¿y por qué, de veras? ¿Por qué los pájaros mueren? ¿Por qué los peces mueren? ¿Por qué los perritos, los gatitos mueren? ¿Por qué, Señor, si ellos no tienen culpa? Pues por esa desobediencia que el hombre tuvo, miren, y porque el enemigo engañó a Adán y a Eva, mire, y por esta razón pues vino la condenación, esa condenación de muerte, ese decreto de muerte. Pero Jesús vino a librarnos de ese decreto de muerte, lo rompió, ¿verdad? Y con su sangre preciosa nos libertó de ese decreto de muerte. Entonces, como Él vive y está sentado a la diestra del Padre, así también nosotros tenemos la esperanza de vida eterna, y que reinaremos juntamente con Él. Amén. Cuando venga a recogernos en las nubes,
y estaremos dándole gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a buscar esta palabra en Romanos 8:21 en la versión NBI. Romanos 8:21. Gloria a Jesús. Dice la bendita palabra en Romanos 8:21. Amén. Gloria a Dios. Aquí está. La gloria futura. Vamos a leer desde el 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Mire, ¿se siente usted alguna vez frustrado? No se preocupe, Dios nos va a librar de todo eso. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Mire, gloria a Jesús. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amén. Hermano, hermana, no desista, no desmaye. Si tiene que descansar, descanse. Amén. Porque si usted se siente trabajada, angustiada, cargada, venga Jesús, ¿verdad? Y descanse su cuerpo. Pero en Cristo Jesús, ore y dígale: Señor, dame descanso, dame fortaleza, que mi cuerpo descanse, que mi alma descanse en ti, reposa en ti, a tus pies. Amén. Y conforme a tu palabra, para que usted renueve su fuerza, dígale: Señor, dame un reposo tranquilo. En la noche antes de acostarse, Señor, fortaléceme, Señor, yo confío en ti. Así como David le decía: Señor, si tú vienes en la noche, guárdame y que despierte a tu semejanza. Amén. Entonces, entréguese en los brazos del Señor, no se preocupe por nada, ¿verdad? Porque Dios tiene cuidado de nosotros, de su familia, de sus hijos, de los hermanos. Amén. Dice el 29, que somos más que vencedores, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. Mire qué precioso el Señor. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Pero esto debe de ser... Gloria a Jesús, gloria a Dios. Pero esto debe ser la gente incrédula, no los hijos de Dios, ¿verdad? No los cristianos, no los pastores, ¿verdad? La gente que no cree en Jesús, pues hace esto con los hijos de Dios. Mire, léalo, ahí está en Romanos capítulo 8, versículo 36. Así está escrito: por tu causa, Señor Jesús, siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, dice la palabra en el 37, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos seguros en Él, tenemos perdón en Él a través de su sangre, a través de su amor, de su redención. Por medio de Él, pues nos ha reconciliado consigo mismo, con Dios. Amén.
Y Él un día pues también va a reconciliar todas las cosas, ¿verdad? Dice Romanos 8:21, pues la creación misma también será libertada de la esclavitud de corrupción. Amén. Así como a nosotros nos ha hecho libre por su Santo Espíritu y esperamos la redención de nuestro cuerpo, así también todas las cosas esperan la salvación del Padre. Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mira, gloria a Dios. Entonces, si usted se siente esclavo, dígale: Señor Jesús, yo me declaro libre por tu sangre preciosa de todo pecado, libre de todo mal hábito. Señor, rompe las cadenas de la concupiscencia. Ayúdame, dame dominio propio, en nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu tome el control de mí. Te entrego mi voluntad, Señor, para hacer la tuya, para cumplir el propósito por el cual me has enviado en esta tierra. Amén. Dice, ¿por qué sucede entonces estas cosas? Mire, porque los que están en el mundo no conocen al Señor, no tienen el Espíritu Santo, entonces por eso se burlan de nosotros. Dice la palabra de que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Jesús está en la tierra y la gente incrédula no lo siente ni lo puede ver en visión, ¿verdad? Nosotros, los que tenemos la jarra, podemos ver a Jesús en visión. Amén. Y podemos sentirlo en nuestro corazón. Nuestro corazón arde con su presencia, ¿verdad? Amén. Y le adoramos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, en todo lugar, ¿verdad? Hablamos y testificamos de Él porque creímos en Él, así como Pablo les decía en el libro de Hechos, porque creímos, nosotros también hablamos. Amén. 1 Corintios 2, 14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Pensamos en las cosas del reino. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Amén. Para darle la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Cordero y al León, al que era, al que es y al que ha de venir. Amén. Sea toda la honra, toda la gloria por todos los siglos. Aleluya. Amén. Entonces, debemos de serle fieles, no debemos de perder la esperanza, debemos amar a nuestro prójimo, no perder ese amor. Dice la palabra que en los postreros días el amor de muchos se iba a enfriar por el aumento de la maldad. Entonces, podemos ver de que la palabra se está cumpliendo, que habrían rumores de guerra, sí, hay rumores de guerra. Que habían pestes, hay pestes, que habrían tumultos, así hay por la injusticia, ¿verdad? Muchas huelgas, muchas cosas que se están dando en el mundo, entonces mucha tribulación y angustia, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la certeza de que Él nos conforta, que Él nos da su paz, esa paz que solo Cristo Jesús nos da, ¿ya? Y que el mundo la paz del mundo no se compara a la paz que Dios nos da, a través de su Santo Espíritu, de su palabra, ¿verdad? A través de la alabanza también. Entonces, no es igual a la paz que el mundo da, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad es destrucción repentina. Entonces, pero los hijos de Dios tenemos la paz de Cristo. Amén. Tenemos su amor también, ¿va? Para compartirlo. Eso consiste el reino de Dios. En Romanos Pablo les decía, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, ¿verdad? Sino en justicia, en gozo y paz y en amor en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha confortado, que nos ha revelado que somos salvos por su gracia, por su amor, por su fidelidad, no por obras para que el hombre se gloríe, pero que sí es necesario hacer frutos dignos de arrepentimiento, amar a nuestro prójimo y no apartarnos del buen camino, del camino angosto, de la puerta estrecha, de la puerta de las ovejas que es Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a interceder también por los hermanos que están enfermos alrededor del mundo. Vamos a pedirle misericordia al Señor, que Dios haga la obra, sus milagros a través de su palabra. Señor Jesús bendito, te doy gracias, Señor, en esta tarde que hemos compartido tu palabra, hemos crecido en tu conocimiento, Señor. Somos salvos por tu sangre preciosa derramada en el Calvario, Señor, y que fue un sacrificio perfecto, Señor, para darnos la libertad, para darnos salvación y una salvación eterna, Señor, una salvación que no se limita a un tiempo y en espacio, Señor, sino que es eterna, Señor. Gracias, Jesús, por ese bendito sacrificio, Señor, que nos libra del pecado y de la muerte, Señor. Padre, te pido, Señor, que toque los corazones de los que aún no te conocen, Señor,
que Romanos 19, Señor, se agarreme en ellos, Señor, que los ministres, Señor, y que te confiese como Señor y Salvador, Señor. Padre bendito, Señor, que puedan orar y recibirte, Señor, que crean en ti, Señor, que escribas sus nombres en el libro de la vida, Señor, y que te reciban y te acepten, Señor, como Señor y Salvador, Señor. Que tu Espíritu Santo sea derramado sobre ellos, bautízalos, Señor, con Espíritu Santo y fuego, Señor. Que ellos puedan proclamarte sin pena, sin temor. Aleja de ellos el temor, Señor, que echen fuera el temor en el nombre de Jesús. Para que sean llenos de tu presencia, llenos de tu palabra cada día, Señor. Reciban la llenura del Espíritu Santo y su copa rebose, Señor. Y unja su cabeza con aceite fresco de tu unción, Señor. Que tu palabra lo llene, Señor, de fe, Señor, de esperanza, Señor. De salud, Padre amado, conforme a Isaías 53:5, Señor, que dice que por tus llagas somos sanos, Señor. Por esa palabra, Señor, intercedemos en esta hora. Por hermana Wendy Yulisa, Señor, que tiene tos y broncopulmonía, Señor. Por su pariente, hermano José Arquímedes, Padre amado. Te pido por hermano Víctor Molina, Señor, que está mal de sus encías, de sus dientes, Señor, que traiga sanidad, Señor, a sus dientes. Por hermana Maura García, Señor, a ese azúcar en la sangre, ese páncreas, Señor, sea sano ahora en el nombre de Jesús. Pues insulina, Padre amado. Normaliza esa insulina, Señor. Tú lo hiciste, Señor. Que el tratamiento, Señor, que ella está recibiendo en ese hospital, Señor, sea propicio, Señor, para quitar todo síntoma, Señor. Sea usted la cura, Señor. Porque usted es Jehová Rafa, nuestro sanador. También te pido, Señor, por hermana Dinora Ramos, Señor, sanidad divina, Señor. Y por su pariente, hermano José Ernesto Hernández. Por hermano Vicente Ayala Martínez, Señor, corazón, Señor, ya tiene el corazón inflamado, Señor, quita toda obstrucción de su corazón, toda inflamación de sus arterias, Señor, de los vasos, Señor, todo su sistema circulatorio, venga sanándolo en el nombre de Jesús. Padre, tiene 3 años de estar así, Señor, ayúdalo, sánale, haz el milagro en su vida, que él pueda testificar y darte gloria, Señor, y encomendar su vida a ti, Señor, para servirte, para proclamarle, así por su pariente, hermana Julia Edith. También, Señor, te pido por hermano Saúl Meléndez y la hermana Dinora Meléndez, Señor, es un matrimonio, Señor, pastores, Señor, de una iglesia. Te pedimos restauración de su memoria, Señor, que sana su memoria, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura su memoria, Señor, en el nombre de Jesús. Por hermana Laura Meléndez, Señor, por liberación, Señor. Te pido también por hermana Violeta Azucena, Señor, Meléndez Pérez, por conversión, Señor, de sus hijas, en el nombre de Jesús. Por hermano Norman Alexis, Señor, por hermana Alexa, Señor, que tiene grave un pulmón, Señor, sana ese pulmón para tu honra y gloria. Límpialo, Señor, sus bronquios, Señor, sus pulmones para tu honra y gloria, Señor. Tú la formaste desde el vientre de su madre. Sánala, Señor, también por su pariente, hermana Araceli Tobar, Señor. Por hermana Fátima Yulisa, Señor, conversión y que sane esos síntomas de convulsiones, Señor, en el nombre de Jesús. Echa fuera toda enfermedad, echa fuera todo demonio, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sean echados fuera, Señor, sean atados, Señor, y echados al abismo. Y nunca más regresen a su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Hermana Erika Patricia, Señor, conversión, Señor, toca sus corazones, ministralos, Padre amado, enamóralos, Señor. Atráelos con lazos de amor y misericordia, Señor. Trata con ellos, Padre amado. Háblales en sueños, Padre, en el nombre de Jesús. Se agarrema Joel 2:28. Por hermana Catalina Lobato, Señor, Jiménez, tiene también azúcar en la sangre, Señor. Baja esa glucosa, Señor, en el nombre de Jesús. Que ella pueda servirte, Señor, y testificar de esta sanidad divina. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos encomendamos sus vidas, Padre. Por hermana Lucrecia también, Señor. Todos ellos, Padre, para tu honra y gloria, Señor. Lo declaramos, lo decretamos, Señor, con fe, Señor, en tu palabra, Señor, que no regresa vacía. Esperamos pues en tu kairos y desde ya, Señor, te damos las gracias, Señor, por escuchar nuestra súplica, nuestras peticiones, Señor, nuestro clamor. Bendícenos, prospéranos, dele victoria, Señor, y dele salud. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones.